el tema de la meditación de ahora es elementos de una oración próxima a ser respondida. Es un tema, bueno, el nombre del tema es bastante largo, pero es bastante relevante. La parte final de ese tema, que se llama elementos de una oración, y lo más relevante es próxima a ser respondida. O sea, de que vamos a ver un momento en el que, bueno, el capítulo es el capítulo 9 de Daniel, versículo 18. Vamos a ver una oración que hizo Daniel estando en la cautividad allá en Babilonia. Y la oración que él hizo al Señor por causa de ese momento en el que estaban de cautiverio. Y lo más importante, o lo que nosotros vamos a ver aquí, es que el Señor les respondió. Pero vamos a ver los elementos de esta oración, unos elementos bastante llamativos que nosotros deberíamos de tomarlos en cuenta cuando nosotros clamamos al Señor, y más por una situación tan delicada como en la que estamos mundialmente. Bueno, un día de esto yo estaba viendo en las redes sociales, en YouTube, ¿verdad? Estaba viendo una alabanza que a mí me gusta bastante, que hay bastantes traducciones de esa alabanza en bastantes idiomas, que se llama Waymaker. Bueno, la traducción que yo canto, yo le he puesto Así eres tú, pero Waymaker significa el hacedor de caminos. Sí, es que existe esa palabra en español, pero en inglés sí existe la palabra hacedor. Y estaba viendo eso, y que un cantante cristiano bastante conocido en Estados Unidos, no aquí, Michael Whitaker Smith, la tradujo al español, bueno, no al español, al italiano. Y desde que inicia esa alabanza, sale ahí, después del título, sale unas palabras que dice per Italia, o sea, por Italia. Porque en este momento Italia es el país más afectado por eso, por la situación de la pandemia. Y qué conmovedor, porque yo digo, esa alabanza ya la hemos escuchado y es bastante fortalecedora, porque lo que nos hace entender es que el Señor puede abrir caminos en donde no los hay, y que Él está obrando siempre en nuestras vidas, que las cosas no son por casualidad. Entonces yo me sentía algo conmovido. Bien, sí. No algo, pues me sentía conmovido de ver eso, porque y decía ahí de que además de por Italia, decía como una fleca, o fleca creo que se llama, parecía una fleca. Después decía a message for the world, o sea, un mensaje para el mundo. Y porque todas las personas tienen que reconocer que lo único que puede hacer eso, que puede abrir esos caminos, el único al que pueden clamar, los italianos, no solo los italianos, los salvadoreños, todo el planeta debe de buscar de la presencia de Dios y buscar eso, que el Señor sea el que en sus vidas, cuando no haya esos caminos y esa solución, buscar el Señor, y que Él lo fortalezca. Porque yo me puse a pensar, cuando un italiano lo escuche en su idioma y crea esas palabras que dice esa alabanza, esa persona se va a sentir fortalecida. Porque cuando nosotros creemos en lo que el Señor puede hacer en nosotros, es que las cosas tienen efecto. Entonces yo por eso me conmovía, y yo decía que nosotros lo hagamos también. Nosotros no estamos pasando por la misma situación que ellos. Sí hay contagiados en nuestro país, pero no estamos igual que ellos. Pero yo digo, nosotros no tenemos que olvidarnos del Señor en ningún momento, menos en estos momentos. Pero a mí me llama la atención esta oración de Daniel, porque lo que hace Daniel es reconocer los errores. Porque el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia a causa de
su rebelión contra Dios, por causa de la idolatría, por causa de no seguir los mandamientos de Dios. Entonces lo que hace Daniel no es echarle la culpa a Dios, como muchos podrían estarlo haciendo, sino que precisamente lo que trata este cantante estadounidense, que las personas entiendan en dónde tienen que poner su confianza, en dónde tienen que refugiarse, en quién deben confiar. Entonces yo cuando vi esa alabanza, yo lo primero que hice es que le puse compartir. Lo compartí en Facebook, también lo compartí en mi canal de YouTube. No sé si lo habré hecho bien, pero la cosa es de que es un mensaje para que todo el mundo se dé cuenta, más en estos tiempos, de que el único que abre esos caminos, el único al que debemos recurrir es al Señor. Entonces leamos Daniel 9, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque es verdad, Señor, en estos momentos difíciles no podemos, Señor, llegar delante de tu presencia y pedir, Señor, por la restauración, Señor, de nuestro planeta, confiando, Señor, en nuestra justicia, Señor, en nuestra manera recta de actuar, porque todos, Señor, incluso los que somos tus hijos, Señor, incluso los que decimos que vivimos en una continua adoración delante de ti, hemos cometido bastantes errores, hemos vivido, Señor, en muchos momentos, olvidándonos, Señor, de las personas necesitadas, olvidándonos, Señor, de buscar guiarnos por tu palabra. En muchos momentos, Señor, hemos ignorado, Señor, tu llamado, Señor. Entonces, nosotros reconocemos también, Señor, que delante de ti no tenemos autoridad, Señor. No tenemos, Señor, tal vez la suficiencia moral, Señor, para llegar, Señor, delante de ti y decir de que nosotros merecemos algo bueno. En realidad no, pero venimos, Señor, así como lo hizo este gran siervo tuyo, Señor, confiando en tus misericordias. Y te pedimos, Señor, precisamente, Señor, de que así sea. Ponemos tu palabra, Señor, en tus manos, Señor, que seas tú hablando, que seamos nosotros, Señor, poniendo un corazón dispuesto, Señor, a aprender en verdad y ponerlo en práctica, Señor. Sé tú hablando, Señor, que nadie se lleve la gloria, sino solamente tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, analicemos esta oración. A mí me llama bastante la atención de que lo que más hace Daniel en este momento, prácticamente casi todo el capítulo, reconocer la perfección y la rectitud de Dios. Y ya lo último que hace es pedirle al Señor que haga algo al respecto. Vámonos a analizar la situación del pueblo de Israel en este momento. No en este momento presente, sino en este momento, en el tiempo de Daniel, que el pueblo de Israel lo tenía todo en las manos del Señor. Ellos estaban bien, el Señor lo que hacía era bendecirlos y bendecirlos. Ellos llegaban a las batallas y ellos vencían. Ellos simplemente, ¿por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Y lo que hacían, una de las cosas que yo al leer noto es que el pueblo de Israel bastantes veces, algunos de los reyes, que la mayoría no fueron rectos delante de Dios, lo que hacían es que cuando vencían a un determinado reino, algunos de los que se les oponían, lo que ellos hacían es después decir, bueno, yo voy a adorar a estos dioses. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y muchos lo dirán ahora y yo lo digo, y es demasiado gracioso. ¿Por qué? Porque ellos,
con el poder del Dios Todopoderoso, el único Dios que sí existe y que sí tuvo el poder para hacer que ellos vencieran a sus enemigos, ellos se olvidaron de Él por alabar a los dioses que no pudieron hacer nada por sus pueblos. No tiene lógica, pero ellos eso hacían. ¿Por qué? Porque esos reyes eran insensatos. Literalmente, ¿no? Si nosotros vemos y leemos Reyes y Crónicas, la mayoría de los reyes, la mayoría de los reyes no fueron los más rectos. Nosotros lo podemos analizar y lo podemos ver de que en realidad, si sale algún rey que era de los que sí fueron rectos, sale en medio de una gran lista de los que no fueron. A lo que me refiero es que ustedes se pueden poner a leer la historia de algún rey y sale, este rey hizo las cosas como a Dios le agradaban. Hizo las cosas conforme a David su padre, parece, digamos, porque era descendiente de David, algunos de los que aparecen ahí. Y buscó de los caminos de Dios desde su juventud. Pero ya después que usted lee eso, aparece de que ese rey muere y después su hijo no hizo lo mismo, sino que hizo todo lo contrario. Y ya después aparece que el hijo de él tampoco hace lo mismo que su abuelo, que hizo lo que agradaba a Dios, sino que hizo lo que a Dios le desagradaba, y después otra vez aparece de que su hijo también no hizo lo que a Dios le agradaba. Y ya después a lo lejos aparece otra vez uno que hizo las cosas bien, pero la mayoría no lo hicieron. Entonces Dios, con justicia y con rectitud, permitió esto. Les dio el poder a sus enemigos para que ellos se apoderaran de ellos, para que ellos se los llevaran. Y Dios ya se los había advertido. Dios ya se los había advertido. De hecho, Él se lo advirtió hasta a Moisés. A Moisés Él ya le había advertido. Desde el tiempo de Moisés ya había Dios advertido de que este pueblo era un pueblo rebelde y de que en algún momento iba a ser llevado a otra nación. Iba a ser vencido y iba a ser llevado a otra nación por su rebeldía. Desde Moisés, imagínense, desde el tiempo de Moisés, y hoy ya estamos bastante adelante, ya estamos bastante cerca del Nuevo Testamento, pero imagínense, desde aquel tiempo de Moisés, y Dios ya se lo había dicho, porque Dios ya lo sabía, Dios ya sabía que ellos iban a fallar, pero aún así Dios les decía, miren, no hagan esto, porque yo voy a tener que hacer lo que es justo con ustedes. Ya entonces cuando estén allá en aquel reino, siendo idólatras, adorando a otros dioses, de que los tengan de esclavos, ahí sí van a entender y van a decir, yo necesito de Dios. Pero aunque Dios les dijo, aunque Dios ya se los había dicho con anticipación, ellos de todos modos desobedecieron, y es por eso que estaban en esta situación. Bueno, esta siguiente oración tiene ciertas características y ciertos elementos importantes que deberíamos ocupar nosotros al dirigirnos a nuestro Señor en esta situación. Leamos Daniel 9 del 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos son los babilónicos. Si nosotros leemos sobre Abraham, nosotros nos vamos a dar cuenta de que él era de Ur de los caldeos. De que él venía de ese lugar, de Babilonia. Siempre que oigan caldeos, tiene que ver con Babilonia. Cuando oigan de los caldeos, son los babilónicos. Bueno, ellos dicen, en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Este es el contexto. Lo que estaba haciendo Daniel es leyendo las profecías de un profeta anterior, que en la palabra de Dios ya había dicho de que 70 años el pueblo de Israel iba a estar fuera de Israel, en realidad, ya no, porque iban a estar cautivos en Babilonia. Entonces él lo que se pone a ver es eso, y se pone a meditar, y dice,
en el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Aquí es donde empieza la oración de Daniel, una oración que me llamó la atención tanto que no sé si vamos a alcanzar a meditar esta noche en toda ella, porque en realidad es todo el capítulo, pero vamos a intentar tomar solo lo más importante, que es estos siguientes puntos. Si nosotros vemos en este versículo 3, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Veámoslo en nuestro contexto actual. Las personas lo están haciendo ahora que estamos en esta situación. Comparemos al pueblo de Israel en su cautiverio con nuestra situación actual. Y pongámonos a pensar, ¿las personas lo están haciendo? Tal vez sí. Las que lo están haciendo, muy bien, porque están siguiendo este ejemplo. Las que no lo están haciendo, muy mal ahí. Pero lo que nosotros vemos en este momento con Daniel es que él viene delante del Señor demostrando la necesidad que él tenía. Eso es lo que él viene haciendo. Dice de que vino en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, no en una oración simple, sino que además de que dice oración, lo separa oración de ruego. Porque nosotros a veces oramos para la comida, ¿verdad? Y no es una oración muy extensa, ni una oración con quebranto, pero esta oración dice que venía con ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Estaba hasta ayunando en este momento, y además estaba en silicio y ceniza. Dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas tus mandamientos, y guardan tus mandamientos. Analicemos esto, lo que hace, y una de las características también de la oración modelo que dio Jesucristo, que es el Padre Nuestro, es que en esa oración también incluye esto, que es la exaltación del nombre de Dios, porque algo que está haciendo Daniel en este momento. Dice: y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero también analicemos otra cosa de esta parte de la oración, que dice: Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Precisamente Dios les había prometido a este pueblo bastantes cosas. Les había prometido prosperidad, les había prometido estar con ellos, y además los llevó a una tierra de la que fluye leche y miel. En ese lugar también les había prometido abundancia en cuanto al fruto de la tierra. Y la cosa es de que aquí dice algo bien interesante, de que Él guarda el pacto. Solo quedémonos ahí, en pacto. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Precisamente lo volvemos a ver. Ellos no lo hicieron, entonces Dios tampoco lo hizo. Y sus misericordias, las misericordias nosotros sabemos que es algo que no merecemos, precisamente. Cuando estamos hablando de que Dios tiene misericordia de alguien o de nosotros, es porque no lo merecemos. Pero igual el Señor, nosotros veamos esto, que dice de que Él guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No parece ser lógico. Si los que no lo hacen no podrían estar en la categoría de los que no merecen de que Dios tenga misericordia de ellos. Y si la misericordia es algo que las personas no merecen, es como confuso. Pero igual el Señor puede querer hacerle bien a alguien, puede querer no dañar a una persona, digamos, en el sentido de aplicar juicio. Pero si las personas totalmente, ellos mismos lo buscan, no hay algo. Dios podría hacer algo, pero la cosa es de que yo me pongo a pensar, lo que podría hacer Dios es lavarle la mente a la persona
Y Dios, como nosotros hemos aprendido, Dios no ha creado robots. Si nosotros somos personas que razonamos, entonces nosotros, por nosotros mismos, sabiendo de que si hacemos algo malo, eso mismo nos hace daño a nosotros, e incluso Dios es un Dios justo y nos va a juzgar, entonces nosotros mismos no deberíamos de buscar eso. Pero como las personas normalmente, nosotros los seres humanos buscamos las cosas que nos hacen daño antes que las cosas buenas, entonces ni modo, porque como les digo, lo que Dios podría decir, como yo soy Dios, decido que hoy voy a tener misericordia de todo. Entonces, como no solamente les voy a dar la salvación, porque no solamente, sino que como las personas cuando hacen cosas malas, esas mismas cosas malas los dañan. Entonces también les voy a cambiar el pensamiento para que solamente hagan cosas buenas. Pero volvemos a lo mismo. Dios nos ha dado también la capacidad de pensar por una razón. Nos ha dado el intelecto por una razón. Y si nosotros, aún con el intelecto, nosotros buscamos las cosas que no son buenas, Dios, ahí en ese caso, lo único que puede hacer es que se cumplan estas palabras. Que guardar la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos. Vemos en los versículos 5 y 6, y de hecho, como les decía, lo que hace Daniel casi en todo el capítulo, si hacemos unos recortes, aún digamos que saldría un poco más de la mitad del capítulo entero, en la que lo que hace Daniel es confesar las faltas. Veamos lo que dice aquí en el versículo 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Es algo ajeno a nuestra situación actual? Hoy ni siquiera los cristianos estamos haciendo esto. Incluso los cristianos nos apartamos de sus mandamientos y de sus ordenanzas. Incluso los cristianos nos ponemos en rebeldía con Dios. Incluso los cristianos hacemos cosas impías. Entonces, ¿cómo no lo hará el mundo? Pongámonos, desde ahora empecemos a aplicarlo a nosotros, ya no veamos al pueblo de Israel. Daniel lo estaba haciendo por el pueblo de Israel, él estaba orando por su pueblo, estaba confesando incluso los pecados suyos, y no solamente los suyos, sino que más que todos los de los demás. Pero ahora nosotros analicémonos a nosotros mismos y digamos: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Nosotros estamos haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos. Yo creo de que incluso de grandes siervos del Señor muchas veces no cumplen todo lo que Dios les pide que hagan, porque por diversas razones. Yo muchas veces me pongo a analizarme y yo digo, no, si se tratara de que todo lo que dice aquí Daniel fuera el requisito para ser salvo, nadie fuera salvo. Porque en realidad todos hacemos esto, todos pecamos, todos cometemos iniquidades, hacemos cosas impías, somos rebeldes, nos apartamos de los mandamientos y ordenanzas del Señor. Incluso los cristianos, y yo digo, no, si yo creo que yo hago más cosas malas aún que la lista que están aquí, pero el Señor tiene misericordia. Y por eso es que el Señor, Daniel viene en este momento a confesar los pecados. Dice la palabra de Dios de que el que confiesa sus pecados y se aparta va a alcanzar misericordia. O sea, de que nosotros tomemos esto, de que dice la palabra de Dios de que Dios guarda la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y además también dice la palabra de Dios en otra parte de que el que confiesa sus pecados y se aparta también va a alcanzar misericordia. Entonces nosotros tomemos esas cosas para nosotros y veamos, porque en verdad
que todos cometemos errores, todos los hemos cometido, y estos versículos no son ajenos a las personas de hoy en día. No solamente los israelitas lo hacían, sino que el mundo, hoy, todo el mundo lo hace totalmente. Hay personas que incluso ignoran completamente a Dios, no solamente en unas partes, no, sino que completamente no quieren nada de Dios, no reconocen a Dios ni su grandeza. Hay unos que dicen que son ateos. La mayoría de veces nos hemos dado cuenta de que los ateos están resentidos con Dios, y si están resentidos con Dios no pueden ser ateos, ¿verdad? Pero veamos esto. En este mundo actual, ¿qué hay? Pecado, iniquidad, impiedad, rebeldía, y todos nos solemos apartarnos de los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice en el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En nuestro caso, nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando un pastor habla o enseña la palabra de Dios, todas las personas dicen, este hombre está inventando, este hombre lo dice por tirarme a mí, lo dice para hacerme sentir mal a mí. No hacemos no nos ponemos a analizar lo que aquí dice. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron. No nos ponemos a pensar que ellos están hablando según la palabra de Dios. O sea, de que ellos están hablando, pero es Dios el que los manda a hablar las cosas. Entonces, y nosotros no nos ponemos a analizar eso. Nosotros decimos, no, este hermano por molestar lo hace. Como sabe de que como está hablando con la Biblia, nadie le puede decir nada. No, pero tal vez el pueblo de Israel también hacía eso. Bueno, incluso hubo bastantes situaciones en las que los profetas llegaban a profetizarles, ¿verdad? Obviamente. La voluntad de Dios de que se arrepintieran, de que buscaran de Dios, que si no iba a pasar lo que estaba pasando en este momento, iban a ser conquistados, iban a ser llevados a otra tierra. Y ellos decían, este es mentiroso. Ya cuando, de eso sí me acuerdo muy bien, de que en un momento cuando ya los estaban sitiando los caldeos, cuando ya venían en pos de ellos, había un profeta que les decía de que se rindieran, porque ellos no los iban a vencer, no iban a vencer a los caldeos, y al contrario, si se rendían, iban a estar mejor si se rendían y delante de los caldeos les iba a ir mejor que si luchaban contra ellos. Y ellos decían, no, es que Dios nos va a sacar de esto, Dios va a hacer que nosotros lo pensamos, no importa que sean los caldeos, no importa que sean los babilónicos y que les hayan vencido a todos los demás. Ellos así decían, cuando nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene, sí, Dios nos va a ayudar, pero para confesar nuestros pecados y apartarnos, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Para eso no somos buenos. Para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí somos buenos, pero para estar en Cristo, para buscar de Cristo, no somos buenos. Y ellos decían, es que Dios nos va a sacar de esto. Y a su conveniencia, y por sacar las cosas a su conveniencia, no escuchaban en verdad la palabra de Dios. Aceptar los pecados cometidos, no mentir. Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento, cada quien confesar delante del Señor nuestra falta, ¿verdad? Y llegar delante de Él, pedirle perdón, porque todos los días pecamos, todos los días hacemos cosas desagradables delante de Dios. Y como les decía, nosotros siendo hijos de Dios, muchas veces pasamos un día entero, tal vez una semana entera, sin acordarnos de Dios, sin acordarnos sin pensar en si lo que nosotros estamos haciendo honra o agrada a Dios. Muchas veces como que no nos importara, y quizás no nos importa, pero
si hemos hecho eso y viendo la situación, lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es hacer esto, venir delante de Dios, ver que el quebranto de el planeta entero, y venir y confesar delante de Dios nuestras faltas, venir, confesarlo y pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle perdón y además ya irnos apartando de lo que a Dios no le agrada. Porque no se puede estar jugando con Dios diciendo, sácame de esta y yo te voy a servir, sácame de esta y yo te voy a buscar. No se puede estar jugando con Dios así. ¿En el sentido de qué? De no hacerlo después, porque hay muchos que somos buenos para prometer y al final no hacemos nada. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo, no hay que mentir delante de Dios, no podemos llegar y decir, no, yo soy cristiano, yo soy perfecto, yo sirvo todos los días, yo todos los días predico, todos los días leo la Biblia, y yo podría decirlo, yo lo hago, pero eso no significa que esté bien delante de Dios. Porque igual podría estar leyendo la Biblia y no estar en verdad pidiéndole a Dios de que su palabra se haga realidad en mi vida. Podría estar predicando y también no estar pidiéndole a Dios de que esas palabras se hagan realidad en mi vida o no tener la intención de cambiar. Pero cuando Dios en realidad vea que de nuestro corazón de verdad sale esa intención y que esa intención nos va a llevar a hacer las cosas, es que el Señor va a hacer algo. Y lo que este hombre hacía en este momento es reconocer de que lo que estaba sucediendo lo merecía el pueblo de Israel. Y no solamente lo merecía el pueblo de Israel, sino que él también lo agarraba para sí, que ellos lo merecían. Entonces nosotros podemos ver y volver a analizar y decir, esta situación mundial, Dios es malo si Dios es el que en su ira está mandando esta enfermedad. Si nosotros vemos el mundo y no veamos el mundo, ya no lo veamos el mundo, ya dejemos de echarle la culpa a los demás. Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, Dios no es malo ni es injusto en ningún momento. Dios de hecho nos debería castigar aún más fuerte, si es que esto es el resultado de la ira de Dios. Porque Dios es justo, por lo tanto no nos queda más que, como dice aquí en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los hombres de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Confusión de rostro, humillación o avergonzarse delante de Dios, es que no podemos hacer nada más que eso, porque como decía, como el versículo con el que iniciamos, no venimos delante de ti confiando en nuestra justicia, sino en tus misericordias, porque en verdad no podemos llegar altivamente delante de Dios conociéndonos, cada uno de nosotros mismos. Solamente queda eso, humillarnos y avergonzarnos. No podemos decir, Dios trae la restauración a mi país, a mi planeta, porque tú sabes de que este planeta es un planeta que adora a Dios, un planeta que todos buscamos honrarte, todo lo que queremos es que hacer lo que te agrada. No se puede, porque es mentira. Y desde el versículo 5 hasta el 14, Daniel está confesando los pecados de él y su pueblo y aceptando que Dios solamente es justo, porque él está diciendo de que, aquí en el versículo 7 dice de que él los ha echado a estas tierras en donde están dispersos a causa de su rebelión que se rebelaron contra Dios. O sea, de que Dios le dio a Israel lo que había de recibir, lo que merecía recibir. Y como les decía, si esta situación es resultado de la ira de Dios, nosotros lo merecemos totalmente.
Entonces, para llegar delante de Él, no podemos llegar diciendo, yo no merezco esto, yo no sé por qué a mí me tocó vivir en este lugar donde la situación está tan difícil. No, para nada. Leamos los versículos 11, 12, 13 y 14. Del 11 al 14. Dicen: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho con Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Bueno, en el 13 dice algo bastante relevante. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo el mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Esto es lo que la tierra no ha hecho, lo que los cristianos no hacemos. Nosotros, como ya sabemos que ya tenemos la salvación de Dios por el sacrificio de Jesucristo y por su gracia, muchas veces se nos olvida de que aún así cometemos errores cada día y que esos errores aún cada día delante de la presencia de Dios son desagradables. Se nos olvida pedir perdón y convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Yo creo que ya es tiempo. Si nosotros estamos viendo esto, todas las personas que lo puedan ver y lo puedan oír aquí a nuestros alrededores, tal vez por medio del Facebook, que yo creo que ya es tiempo de cambiar. Es tiempo de convertirnos de nuestras maldades. Yo no le voy a decir así tajantemente, esta es la ira de Dios la que está haciendo esto. No se lo voy a decir así, pero cada quien nos podemos analizar nuestro planeta, podemos analizar nuestras vidas y ver si en verdad hemos andado en rectitud, que no lo hemos hecho. Entonces yo creo que ya es momento. Si nosotros estamos viendo esto, si nos podemos comparar con el pueblo de Israel en este momento, en realidad hay que reaccionar y ver que en realidad ya es tiempo. Ya es tiempo de convertirnos de nuestras maldades, ya es tiempo de dejar todos esos malos pensamientos, ya es tiempo de, en realidad, cambiar. Para los que somos cristianos, en realidad ser cristianos, porque ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. En realidad seguir los pasos de Cristo, en realidad ser más como Él, no solamente decir soy cristiano porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, no, sino que en realidad seguir los pasos del Señor, en realidad buscar ser como Él, ya no vivir odiando a las demás personas, porque yo no me pongo a pensar y no entiendo cómo es que los cristianos pueden decir que son cristianos y odian a las personas cuando Jesús nunca odió a nadie. No puedo ver cómo las personas viven pensando en hacerle daño a las demás personas diciendo que son cristianos. Yo digo, ya es tiempo. Y yo también, no es por decir que yo soy perfecto, no, claro que no. Yo mismo, al analizarme a mí mismo, yo digo, no puedo entender cómo es que yo, diciendo que soy cristiano, soy así también. ¿Cómo es que no puedo dejar tal cosa mala? ¿Cómo es que en realidad no puedo hacer todo lo que Dios quiere para mi vida? Pero en realidad ya es tiempo de reaccionar. Ya no es tiempo de decir, mañana buscaré del Señor. Ya no es tiempo de decir, mañana voy a empezar a hacer las cosas bien. Ahora estoy joven, puedo vivir como los cristianos light. No, ya no es tiempo de eso. Ya es tiempo de reaccionar, convertirnos de nuestras maldades, entender su verdad, no solo entenderla, sino que dice convertirnos de nuestras maldades. Bueno, y en la petición, implorando misericordia, va desde el versículo 15 hasta el 19. Solo vamos a leer el 18 y el 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre.
Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Dios es justo. Lo que nos pase no es algo de lo que nosotros podamos decir, yo no me lo merezco. Totalmente todo lo contrario. Si, como les decía, si la situación actual es resultado de la ira de Dios, nosotros no merecemos cosas peores todavía. Pero por eso Daniel ha estado confesando todo este momento que Dios es justo y que Él ha dado, lo que ha hecho es justicia, y que no está clamando a Dios, confiando en la justicia ni de Él ni del pueblo de Israel, sino en las misericordias de Dios. Dice en el 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Nosotros hagámoslo principalmente por nuestros errores. También pidámosle al Señor por las demás personas, pero nosotros conocemos más que todo nuestros errores. Con una oración tan sincera, ¿cómo no iba a responderle Dios a este hombre? Si este hombre se le notaba de que de corazón decía estas palabras. Porque incluso nosotros los cristianos, cuando oramos, lo primero que hacemos es pedir, en vez de pedir perdón. Lo primero que hacemos es pedirle al Señor que me dé lo que yo quiero antes que reconocer mis pecados y pedirle de que me ayude a ser mejor. Pero este hombre, lo primero que hizo es exaltar el nombre del Señor, pedir perdón, reconocer su justicia y su grandeza, y después venir y pedir no solamente por él. Oigan, este hombre no solamente pensaba en él, pensaba en su pueblo. Entonces, ¿cómo Dios no le iba a responder? Versículos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Por eso el tema se llamaba era bien largo, ni yo me lo aprendí. Elementos de una oración próxima a ser respondida. Elementos de una oración próxima a ser respondida. Veamos, ya el Señor le respondió, pero veamos que en el versículo 21 dice que él aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto, bueno, ya saben lo que dice después, pero lo que me llama la atención es que él aún estaba orando cuando el Señor ya lo había mandado a que respondiera, a que este ángel le fuera a responder. Y no solamente le llegó a decir de que en realidad es lo que decía el profeta Jeremías, de que a los 70 años el pueblo de Israel iba a volver a su tierra. No, sino que lo que me llama la atención es que Dios le dio el privilegio de conocer cosas más adelante. Porque en este mismo capítulo es donde Dios le revela a Daniel una parte teológica de las 70 semanas de Daniel, que es un tema algo, bueno, hoy no lo vamos a enseñar, ya casi terminó la predicación, pero sí recalcar y decir de que lo que Dios le mandó a revelar fue el futuro. Incluso lo que aquí está revelado incluso es el futuro para nosotros todavía, lo que le ha revelado. Le reveló Dios a Daniel cuando habría su pueblo de volver a su tierra, la venida del Mesías, la muerte del Mesías, el tiempo de la tribulación y también el final de esos tiempos. Dios le reveló eso. ¿Por qué? Porque es que este hombre no era como yo. Este hombre tenía un corazón limpio y como nosotros vemos, este hombre sabía cómo llegar delante de la presencia de Dios. Entonces Dios le dio ese privilegio. Y Dios reconfortó su corazón al
confirmar de que esa situación en la que estaban iba a terminar, pero por esos elementos que nosotros hemos visto, los cuales los principales son reconocer nuestro pecado, implorar la misericordia del Señor, la misericordia porque Él es justo, Él no es malo. De hecho, no merecemos que Dios nos escuche. Y en verdad que no solamente, como decíamos anteriormente, confesar nuestros pecados, sino que confesarlos delante del Señor, pedir misericordia y apartarnos de nuestros pecados, porque si venimos y decimos, Señor, perdóname, es cierto que yo he cometido errores, yo merezco que tú me castigues, pero imploro tu misericordia. Si seguimos en la misma situación, si no cambiamos, lo que vamos a hacer es que tal vez el Señor diga, te voy a escuchar, pero solo porque yo sé de que no quieres cambiar, y te voy a escuchar solo para que te des cuenta de que te voy a volver a castigar por la misma situación, porque no cambiaste. Porque no tiene gracia y no tiene sentido venir a pedirle perdón al Señor y decirle de que Dios sane mi situación, o digamos en la situación global Dios sane la tierra. No tiene sentido que todos vengamos y digamos Dios sana nuestra tierra y volvamos a hacer las mismas cosas, porque al final Dios se va a volver a enojar porque no hacemos lo que a Él le agrada. Entonces vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a una situación difícil, una situación de quebranto. Entonces hace falta eso, convertirse y reaccionar, que ya no tenemos que vivir de esa manera. Entonces hagamos eso, vayamos en este momento delante de Dios y cada quien de su corazón con sinceridad. Cada quien conoce sus errores, vaya delante de Él, y tal vez no nos alcance este tiempo para eso, porque yo creo que cuando nos sinceramos con Dios es más, yo creo que nos tardamos más tiempo, pero vayamos delante de Dios y venimos, Señor, en este momento delante de ti. Yo no sabría, Señor, con exactitud decir, Señor, que esta situación es eso, Señor, pero en realidad hemos visto, Señor, y hemos leído en tu palabra de que vendrán situaciones muy difíciles a la tierra, Señor, juicios muy grandes, juicios muy parecidos, Señor, a lo que está sucediendo en este momento, en ese tiempo de la tribulación. Y sabemos de que eso es tu justicia, Señor, porque nadie, Señor, en este momento, en estos tiempos actuales, Señor, busca andar en rectitud delante de ti. Nadie está buscando vivir en comunión contigo. Nosotros muchas veces, incluso como hijos tuyos, Señor, se nos olvida. A veces, Señor, en nuestro diario vivir, apartamos tiempo para todo, pero no para hablar contigo, no para meditar en ti, no para buscar estar en comunión contigo. Pero sí apartamos tiempo, Señor, para hacer lo que a ti no te agrada, para hacer lo malo. Y creo que ya es tiempo, Señor, de reaccionar y convertirnos de nuestras maldades. Porque en realidad, Señor, para los que somos tus hijos, Señor, no hay condenación. Pero en realidad, Señor, sabemos de que sí habrá castigo, porque dice tu palabra de que tú disciplinas, Señor, al que amas, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y nosotros sabemos de que tú nos amas, Señor. Entonces también habrá disciplina. Y personalmente, Señor, yo no te pido porque esa disciplina no llegue. Yo te pido de que esa disciplina, Señor, en cuanto a lo que a mí concierne, si llega, Señor, que tenga cuidado tu mano de mí, Señor, que tú seas ayudándome, que tú me fortalezcas y me ayudes, y que tú mismo me ayudes a entender que debo ser diferente y que debo cambiar. Yo no vengo a reconocer los pecados de nadie más, Señor, solamente los míos. Yo he fallado delante de ti, no he hecho tu voluntad. Tantas veces, Señor, tantos días, muchos momentos, Señor, que no nos hemos acordado de ti. Yo no me he acordado de ti. Tantos momentos, Señor, que tú me ordenabas hacer algo y yo no lo quería hacer. Y me resistí, Señor, a tu presencia, a tu voluntad.
lo reconozco delante de ti. Vengo, Señor, delante de ti pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia, Señor, porque precisamente eso es lo que yo necesito, ya que no merezco, Señor, que tú tomes en cuenta mi oración. No la merezco. Pero si te place, Señor, traer un alivio a nuestro país, Señor, a nuestra familia, que sea, Señor, solamente por tus misericordias. Pedimos, Señor, en este momento también por Italia. Es el país, Señor, más afectado, Señor, por esta pandemia global. Te pedimos, Señor, por que tengas misericordia, Señor. También no hay nadie ahí que pueda decir de que es justo delante de tu presencia. Tu palabra dice de que no hay justo ni aun uno. Pero una vez más, Señor, reconocemos que como planeta, Señor, como personas, lo que hacemos menos es acordarnos de ti, buscar tu voluntad. Y lo reconocemos, Señor, y te pedimos perdón los que estamos en este momento, Señor, escuchando esta meditación, los que en verdad, Señor, aceptamos de que no hemos actuado rectamente delante de ti. Los que lo estamos haciendo, Señor, lo hacemos porque lo sabemos muy bien. Por eso solamente pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia por ese país, Señor. Que seas tú, Señor, mostrando, Señor, tu misericordia. Sabemos de que hay un gran quebranto, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Sabiendo, Señor, de que tú obrarás como tú pienses, Señor, que será mejor, porque de igual manera, Señor, si tú igual haces las cosas, Señor, o permites las cosas, no es solamente por mera casualidad, Señor. Todo lo que tú permites o haces, Señor, tiene un propósito. Entonces, Señor, nosotros sabemos de que tú harás lo que consideres más conveniente, lo que consideres mejor, pero nuestra petición es, Señor, por restauración, por nuestro planeta, Señor, para que las personas, Señor, ya reaccionen también y se conviertan de sus caminos y vayan delante de ti. Sabemos, Señor, de que tú también escuchas, Señor, a los que no son tus hijos, pero los principales beneficios son para los que lo son. Nos acordamos de aquella situación, Señor, en la que una mujer, Señor, una gentil, llegó delante de Jesús a pedir sanidad para su hija. Y tú le dijiste, Señor, de que no es correcto quitar el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, pero esa mujer dijo esas palabras, Señor, que aún los perrillos comen de lo que cae de las mesas de sus amos. Y en ese momento tú hiciste ese milagro, Señor, que te estaba pidiendo esa persona. Aún, Señor, los que no son tus hijos también, tú escuchas su oración, Señor, pero nosotros queremos los beneficios principales, Señor, los más grandes. Como tus hijos, Señor, venimos a clamar delante de ti, acercándonos al Padre, acercándonos a ti, pidiendo las cosas en tu nombre, Jesús, porque dice tu palabra de que si las pedimos en tu nombre, entonces serán hechas. Te pedimos, Señor, por nuestro planeta, por nuestro país, porque la única solución eres tú, Señor. Y de igual manera, Señor, alguien podría inventar una vacuna, Señor, pero sería solamente para eso, Señor, y no sin que hubieran bastantes muertos, Señor, antes de ello. De igual manera, después, Señor, vendrán cosas peores, pero te pedimos principalmente, Señor, porque en las vidas de las personas haya una verdadera conversión, que también los demás confiesen sus pecados, Señor, y que se arrepientan y se conviertan a ti, para que no haya más razón por qué haber más ira, Señor. Al menos no en esta generación, Señor, porque de todas maneras lo que está escrito en tu palabra se cumplirá, pero nosotros no queremos ser esa generación rebelde, Señor. Nosotros queremos ser esa generación que en verdad te busque. Una vez más pedimos perdón
pidiendo de que no solamente, Señor, nos perdone, sino que nos ayude, Señor, con la potencia de tu Santo Espíritu, a ser diferentes cada día, a ser mejores, en verdad buscar, Señor, y que en el anhelo de nuestro corazón sea adorarte. No una adoración, Señor, de labios, sino que una adoración efectiva y verdadera, una adoración que se vea reflejada en toda nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de actuar. Señor, te queremos adorar. Todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.